T5 por 11. Esa es la denominación. T5 porque tiene 5 de peralte, ¿vale? 5 pulgadas, 5 pulgadas sobre todo, ¿no? Es el peralte. Bien, después tenemos las famosas, ¿cómo se llaman? Los ángulos, ¿no? Los ángulos. Ángulo simple, ¿sí? Tenemos peralte, tenemos el ancho y tenemos aquí el T, es decir, el espesor del ángulo. Para este caso es una L 5x3 y dice media por 3 octavos. 5 por 3 porque es el lado, cuando son desiguales, ¿no? Y puede ser de media pulgada hasta 3 octavos de espesor, ¿no? Aquí tenemos una doble, 2L, o sea, dos ángulos de 5 por 3, 5 de peralte por 3 de ancho cuando son desiguales, y de media pulgada por 3 octavos. Y finalmente tenemos el tipo, aquí dice ángulo simple, ángulo doble, y este es como un PTR, ¿no? Aquí en México, pero aquí le llaman un rectangular HSS, tiene sus grosores, su largo y su ancho, ¿no? y su espesor. Bien, esta tablita también tenemos aquí los redondos, las placas definidas por su grosor, ¿sí? y nada más en esta parte, ¿ok? Bueno, pero bueno, este archivo de Excel, aparte de tener esta nomenclatura, también tiene pues todas las dimensiones y formas que se fabrican las diferentes laminadoras, las que se dedican a realizar el acero. Las empresas de acero pues tienen aquí, vean, esta es de 44 por 335 y tiene un gran listado de grandes sabores y colores, ¿no? Entonces aquí vienen todas. Entonces cuando hagamos una estructura de acero vamos a identificar las dimensiones por su identificación de la figura. Por ejemplo, una W44 por 335, seguramente como está en el sistema inglés, el peso está en libras por pie, puede ser, en libras por pie. Entonces, W44, imagínense, una viga de 44 pulgadas. ¿Cuánto es una viga de 44 pulgadas? Pues son 44, 88, como de 1 metro, ¿no? Por lo menos de 1 metro. Pero una viga que nosotros ocupamos para las estructuras, pues vienen siendo inclusive de hasta de 12, ¿no? Acuérdense que están en pulgadas. Una viga, una W4 o una W8, aquí tenemos una W8 por 67, significa que es una viga W, una viga I, de 8 pulgadas de peralte, es decir, 8 y 8, 16, de 20 centímetros de peralte, por 67 libras por pie. Es decir, ¿cuánto pesaría esta viga? Si convertimos libras pie a kilos metro, pues serían más o menos, una libra es como medio kilo, ¿no? Entonces serían como 30 kilos, ¿no? Pónganle en la mitad. 30 kilos por pie. Un pie mide .30 metros, o sea, la tercera parte de 1 metro. Entonces, 30 kilos por 3 aproximadamente estamos hablando como de 100 kilos por metro lineal. No, hay que transformar. Ya hay tablitas que también lo tienen en kilos y metros. Aquí todavía están en el sistema inglés, pero vamos, tenemos la forma W, tenemos también, aquí están, las otras dimensiones como la tipo C, y aquí están las tablitas. Bueno, es grande el archivito para que lo podamos. Aquí tenemos otro tipo de forma WT, los ángulos, los tubulares o PTRs y los redondos, ¿no? Aquí viene toda la base de datos y nos va a servir para ocupar aquellos que nos indique el proyecto estructural, ¿vale? Bueno, voy a cerrar esta tablita, esta también ya se las envié. También tenemos otra tabla, vamos a ver esa otra tabla, a ver si es esta, no, esta no es.
Aquí se las acabo de enviar, es esta tabla de dimensiones. Digo que no. Esta es de una empresa que se llama gerdaucorsa.com.mx. Pueden ir a esta página y obtener este manual y más información respecto a las estructuras de acero, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, aquí tenemos los perfiles estructurales. Más adelante vamos a ver las tablitas estas, ¿no? Aquí tenemos las mismas dimensiones. Aquí dice que son las características dimensionales, son aspectos generales, ¿okay? Aquí tenemos las propiedades mecánicas de lo que les decía yo del acero. Miren, en este diagrama vemos aquí las propiedades del acero: deformación y esfuerzo. Este es el esfuerzo y esta es la deformación. Aquí dice figura 3, gráfica, esfuerzo, deformación. Bien, vamos rápidamente. Tiene varias fases la gráfica esta del acero. Tenemos una primera que es el rango elástico, que está regida por la ley de Hooke. Después el acero, cuando se le sigue aplicando más carga a una estructura de acero, hace esta curva. Llega al límite de fluencia o el límite elástico, y en esta sección hay una parte que se llama transición, donde va a pasar a lo que es el límite plástico, donde va a deformarse, y después de quitarle esa carga va a regresar a su estado no original, sino se va a comportar de manera plástica. Es cuando tienes una plastilina, tú la deformas y se queda así deformada ya la plastilina. No es como una liga cuando la estiras y vuelve a su estado original. Pero dentro de este límite plástico todavía la estructura tiene resistencia, aunque se deforme. Y ya después de la deformación viene la parte de la fractura o de la falla, que es esta zona donde ya va a fallar la estructura. Entonces, este es el diagrama esfuerzo, deformación. Aquí tenemos, por ejemplo, la deformación elástica. Después tenemos el módulo de elasticidad debajo de la curva elástica. Y tenemos la deformación total, ¿no?, que se puede llegar. Entonces aquí tenemos la parte de abajo, dice el rango límite de ruptura, el rango plástico y el rango elástico. Son los tres rangos característicos de una estructura de acero, o en general del acero, ¿eh? Aquí tenemos una estructura de acero, un puente, ¿verdad? Y veamos estas. Las L son los ángulos. Vamos a ver por las vigas y R. Vamos a ver los ángulos que vamos a iniciar para poderlos identificar y saber de qué se trata esta información. Vamos a ver aquí, ahí se ve muy bien, ¿no? Bien, son ángulos, son perfiles ángulos de lados iguales, es decir, de un lado y del otro van a medir lo mismo. El grosor va a ser lo mismo, grosor, espesor K. Este valor de K, espesor T, y el valor de K, pues es de la cara exterior de uno de los lados del ángulo hacia donde termina el radio de curva, que se le llama filete. El filete o el radio de curvatura en el ángulo interior de los ángulos. Donde termina es la dimensión de K. G se llama gramil. ¿Qué es el gramil? Pues es la distancia que hay de una de las caras. El gramil número 1 empieza a partir de una de las caras exteriores hacia una distancia X, vamos a llamarle una distancia X o distancia gramil. ¿Qué significa esta distancia? Bueno, a esta distancia es donde se le permite al acero ser perforado para conectar un perno o un tornillo y unirlo ya sea a una placa, a una viga o a otro ángulo.
Entonces, esa es la distancia del gramil. A esa distancia se tienen que hacer las perforaciones. El gramil 2, pues es otra distancia parecida a la primera, que es a donde se va a hacer la segunda hilera en el caso que aplicara el agujero, ¿no? del ángulo. Bueno, aquí tenemos el gramil en el otro sentido, un sentido y en el otro sentido, y el tamaño. El tamaño, bueno, esas son las características. En esta otra parte o gráfica tenemos las propiedades del ángulo con sus dimensiones como módulos de inercia, centros de gravedad, etcétera, etcétera. Voy a preparar un ejercicio para calcular geométricamente cada uno de estos valores. Cómo calcular Z, cómo calcular W. Este punto es el centro de gravedad de mi perfil. Entonces, hay muchos temas muy importantes. Lamentablemente nada más tenemos 6 clases, ¿no? 6 clases. Voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda y ver, por ejemplo, cómo calcular esto para una área en general, cómo calcular todas estas figuras, y en el caso que nos implica, pues es el acero, ¿no? Vamos a calcular una estructura de acero, es decir, un puente, una armadura espacial, una armadura plana. ¿Cómo calcularla? Vamos a calcular la resistencia de una viga y de sus tornillos respectivos, etcétera, como tercera clase o cuarta clase. Y vamos a ver más adelante algunos otros temas que ahorita se me van de la mano, ¿no? Bien, estaba yo buscando un archivo, el temario, para mostrárselos, pero posteriormente se los hago llegar. Bien, entonces vamos a ver las propiedades del ángulo. Aquí tenemos la designación de un perfil L1 o ángulo, ¿no? Y aquí tenemos las dimensiones en milímetros y en pulgadas. En milímetros tenemos un ángulo de 19 por 3. ¿A qué significa 19 por 3? 19 de peralte o de lado o de tamaño, como aquí está, tamaño, 19 milímetros. ¿Cuántos son 19 milímetros? Pues son 3/4, ¿no? 3/4 de pulgada. De hecho, aquí lo tenemos, miren, en pulgadas, 3/4. Y el grosor de 3 milímetros es equivalente a 1/8 de pulgada. Después tenemos el espesor en kilos por metro. ¿Cuánto pesa este ángulo? Pues aquí tenemos ya la tablita. 0.88 kilos, casi 1 kilo, ¿no? Por cada metro. Y así sucesivamente nos vamos con los demás. Vamos a analizar esta. K. Habíamos visto que es K, ¿no? Es esta dimensión. Y aquí tiene el valor de 11 milímetros. Es como 1.1 centímetros, ¿no? Para tener una referencia. R, ¿qué es el R? Es el radio del filete, ¿no? Aquí de la curva interior. El radio es de 3.2 milímetros. Tiene aquí una referencia para lo que es K, ¿no? La dimensión. Después tenemos el gramil, G, G1, G2, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos el gramil. El gramil, que es el de uno de los lados, y en el otro sentido pues tenemos G1 y G2. Aquí están las dimensiones. El primero está a 11 milímetros, el otro dice que no aplica, ¿no? De hecho no aplica para los ángulos. Después tenemos sujetadores. Bueno, estos ni siquiera están marcados aquí. Vamos a ver más adelante otras propiedades. Propiedades de torsión, ¿sí? Las áreas, lo que tenemos en el eje X y en el eje Y, aquí ya están plasmadas. Este es el módulo de inercia, el módulo de sección, el radio X igual a Y en el eje X y Y, y después tenemos eje W y eje Z. ¿Okay? Bueno, esto es para el ángulo y podemos ver todas las demás designaciones. Después vemos ángulos de lados iguales, nos seguimos con lo mismo. Entonces aquí vienen todas las tablitas y están especificadas por estas normativas. Acero ASTM A36, ¿qué significa?
American Standard Testing Material. Es una prueba de materiales. Testing material es prueba de materiales de AS del acero, ¿no? Algo así. Y calidad, aquí tienen los grados del acero, el A36, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a... Este documento también ya se los pasé, ustedes lo tienen. Y aquí tienen las propiedades, por ejemplo, de las vigas. Rápidamente. Aquí lo tenemos, el peso en kilos por metro, lo que les decía, y la otra en libras por pie. En el anterior, en el archivo de Excel, veíamos la viga esta de W24 por 55. Esta, W24 por 55. Vamos a buscarla aquí. Habíamos dicho que 24 eran como, aquí está, 24, vamos a buscar por 55, 12, a ver si todavía siguen más, 21, 20, 44, ¿verdad? Era 44, ya se me acabaron. A ver si están de este lado. Igual y no llega, ¿no? Esa tablita. W44. Bueno, ni siquiera alcanza esta tablita, ¿no? No llega a esa dimensión. Pero bueno, vamos a... Aquí ya no están, aquí ya son otros tipos de perfiles. Este es el IR, la W, pero la más grande. Bueno, vamos a ver cualquier otra. Por 55 se refiere al peso, más o menos como a esta, ¿no? Entonces el peso es aproximadamente esta, de 84 kilos por metro, que es 57, ¿no? Son 85 kilos aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces cerramos esta tablita que también ya se las envié para que la tengan ahí a la mano para consultarla para cualquier operación. Bueno, entonces nos regresamos aquí a esta. Las propiedades diversas, ¿no? Entonces nos quedamos. Es posible utilizar el acero nuevamente después de desmontar una estructura y hay una posibilidad de venderlo como chatarra, aunque no pueda utilizarse en su forma existente. El acero es un material que se recicla. Bueno, fíjense, hace unos meses, ya varios meses, me decía un ingeniero que el acero que venden como de reuso es más resistente que un acero nuevo. ¿Por qué?